Vamos a abrir las Biblias y estamos en Primera de Pedro. Vamos a continuar en el capítulo 2. Primera de Pedro, el capítulo 2. Voy a leer los versículos 13 al 17. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 al 17. Voy a leer y después de leer voy a orar. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Padre bueno, te doy gracias porque nos has permitido otra vez estar en este lugar. Y gracias, Señor, que aquí cantamos himnos a través de los cuales reconocemos tu poder, tu grandeza, y reconocemos, Señor, el privilegio que nosotros tenemos de poder expresarnos en alabanza y adoración a ti como iglesia local. Gracias porque aquí podemos leer tu palabra y podemos, Señor, aplicar un poco de tiempo aguzando nuestros pensamientos y nuestro oído para tener claridad de la voluntad tuya que has dejado escrita en tu palabra. Te damos gracias porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro y rogamos que en esta hora Él, por tu misericordia, nos haga tener claridad de tu palabra y que a través, Señor, del control de tu Espíritu Santo también podamos reflejar lo que tú nos permites entender de tu palabra. Haz que tu iglesia en esta mañana, Señor, pueda prestar atención a tu palabra, no solamente en los que estamos aquí, sino en cualquier lugar donde tu iglesia está congregada en este día. Ruego esto en el nombre de Jesucristo y te doy gracias. Amén. Bien, mis hermanos, siguiendo la secuencia que presenta Primera de Pedro, corresponde el tema que aparece ahora. De aquí en adelante está relacionado con lo que es el sometimiento. Ese es el tema, y ese tema aparece desde el versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 12. De ahí va a estar hablando acerca del sometimiento. Y lo presenta desde el versículo 13 hasta el capítulo 3, versículo 12, se presenta primero hablando del sometimiento a las instituciones civiles o sociales, y después va a hablar, desde el versículo 18, va a hablar acerca del sometimiento de los siervos o los esclavos en ese momento que existía amos y esclavos. Después va a hablar en el capítulo 3 del sometimiento de la esposa. Entonces el tema es del sometimiento. Hay un sometimiento, se habla del sometimiento general, sobre todo a las instituciones establecidas, y se habla del sometimiento los esclavos a los amos en ese contexto histórico donde la iglesia vivió cuando se escribió este pasaje, y del sometimiento de la mujer en cuanto al esposo. Y este tema del sometimiento, ese es un tema que tiene bastante resistencia en cualquier lugar. Y la resistencia es a razón de la rebelión nuestra con respecto a lo que Dios ha establecido. No hay otra razón. Nosotros tenemos nuestras razones personales para rebelarnos ante lo que Dios tiene establecido. Pero no es más que eso, nuestra rebelión. Podemos tener todas las justificaciones para estar en contra del gobierno, en contra del pastor, en contra del marido, pero la raíz de todo eso es la rebelión. No busque en otro lugar.
Cada vez que usted está en contra de lo que Dios está establecido, busque la raíz en su corazón rebelde, no hay otra. Usted puede tener razón, lo que pasa es que el gobierno es esto y esto y esto otro. Aún con todo eso, usted no debe rebelarse. Aún con todo eso, hay orden en la palabra de Dios de estar sometido. Ahora, tiene una línea ahí donde cuando se nos pide o se nos manda hacer algo en contra de las Escrituras, no es que me voy a rebelar en el sentido de ir en contra, ir a criticar, ir a atacar a aquel que está poniéndome a hacer eso, sino que no lo voy a hacer y asumo la consecuencia de no hacerlo. Que eso fue lo que pasó con Cristo y los apóstoles. Asumieron la consecuencia de no ir siguiendo cosas que iban en contra de la palabra de Dios, y muchas de esas consecuencias fue la misma muerte. Hombre, yo no puedo cambiar estas normas aquí, pero lo que me está pidiendo va en contra de mis principios, entonces si tengo que morir por eso, bueno, está bien, voy a morir. Eso es claro en las Escrituras. Pero otra vez, y la exhortación es porque no vamos a hacer una exposición detallada del tema, de la autoridad y el sometimiento, no vamos a hacer, porque es un tema bastante trillado, bastante conocido, bastante manejado por nosotros, pero asúmalo como una exhortación más hacia esa responsabilidad que usted tiene ante lo que Dios ha puesto sobre usted como autoridad o como entes que están puestos por Dios para organizar, ordenar las cosas, y nosotros debemos estar subordinados a esas cosas. Todo esto, hablando de la rebelión, eso comienza, recuerden, cuando Dios instituyó todo fue bueno, pero comenzó con el querubín que se rebeló contra Dios. No quería lo que Dios tiene montado y que todos estuviésemos sometidos a Dios. No, él quería tener su propio sistema donde él podía gobernar, manejar, y se rebeló contra Dios. Después él le ofreció lo mismo a Adán y Eva, y como vemos por las Escrituras, lo que está revelado es que ellos asumieron el mismo patrón de rebelarse contra Dios y contra lo establecido por Dios. De ahí para allá, todos los que nacemos de Adán y Eva, todo ser humano tiene un corazón rebelde. Resistencia vamos a tener siempre ante toda entidad, toda persona que represente autoridad o que esté puesto para organizar, ordenar y direccionar al resto de las personas dependiendo del lugar donde estemos. Eso se va a ver en la casa, la rebelión de la mujer hacia el marido. Eso se va a ver en la casa, la rebelión de los hijos con respecto a los padres. Eso se va a ver en la congregación, la rebelión de los hermanos en contra de las personas que están direccionando la congregación. Eso se va a ver en el Estado, eso se va a ver en la empresa, en todas partes se va a ver. Y otra vez, el llamado es, de acuerdo a lo que está establecido aquí, el mandato, que asumamos la responsabilidad de lo que Dios ha dicho con respecto a lo que Él ha establecido. No es más que eso. Con eso debería ser suficiente, pero vamos a argumentar un poquito más porque a nosotros nos gusta que nos argumenten las cosas. Parte de la rebelión. Parte de la rebelión. La mujer a veces no le quiere obedecer eso que dice el marido, sino que yo tengo que tener razón, tengo que entender por qué es así. No es porque él me dio la orden, sino yo tengo que entender en mi mente que por qué razón tiene que ser así. Y después cuando ya lo entiende y al final termina haciéndolo más por ella que por la obediencia al marido. Ahora entiende, entonces ahora sí lo voy a hacer. Pero, ¿qué debería hacer? Hacerlo porque hay la orden. Sin embargo, nuestra rebelión no nos permite hacerlo de esa manera. Cada uno de nosotros tenemos nuestro corazoncito cargado de pecado, con gustos y cosas que quiere satisfacer. Y las autoridades siempre se están anteponiendo ante mi gusto y la satisfacción de mi gusto. Entonces voy en contra de ellos porque, oye, ¿por qué no me dejas disfrutar? Eso los hijos están peleando con los padres por eso. Nosotros peleamos ante el gobierno porque no nos permite las libertades que nosotros queremos. Pero ahí, en eso, lo que quiero recordarle ahorita es que en lo que está establecido en las Escrituras, y esto es muy fundamental que nosotros lo tengamos claro y que nos sometamos a eso.
Dios organizó lo que está establecido como autoridad, como ordenamiento, tal cual como está establecido. Dios organizó esas cosas. No importa en cuál contexto esté. Cuando aquí voy a ir directo al versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana. Cuando se habla aquí de institución humana, hace referencia a todo aquello que está creado, organizado o establecido para que haya una forma de conducta en algún lugar. Es decir, que una institución puede ser el hogar, eso es una institución. El matrimonio es una institución y Dios ha establecido cómo debe funcionar eso. La iglesia es una institución, aquí la iglesia local es una institución y Dios da algunas pautas en las Escrituras sobre cómo debe funcionar eso. Toda institución humana puede incluir lo que está relacionado con la educación, lo que está relacionado con la salud, lo que está relacionado en cualquier contexto donde hay un grupo, donde se deben dar relaciones y eso está regulado de alguna manera. Recordemos lo que pasó, y ilustro con esto, lo que pasó con el pueblo de Israel. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel, lo sacó de Egipto, Él le dio una cantidad de normas y leyes para conducirse. Esas leyes, que las resumen en 613 mandamientos, eso es en el Antiguo Testamento, eso está en el Pentateuco. 613 mandamientos para regular todo dentro del pueblo de Israel. Entonces van a haber secciones ahí que están relacionadas con lo que es la agricultura. Y los israelitas tenían que hacer las cosas como estaba establecido ahí. Ahí se les daba detalles de cómo deberían hacerse la siembra, que no podían mezclar esta semilla con esta otra semilla, sino que hicieran un sembrado solamente de esto, después otro de esto, y la forma como se iba a recoger. Hay normas sobre eso. Normas en el contexto de la educación, cómo debían educar a sus hijos y cómo debían educarse los adultos también. Y eso aparece en Deuteronomio con claridad. Normas de salubridad. Esto no lo debe comer porque esto trae estas consecuencias, esto deben comerlo por esto y esto otro. Habían normas en cuanto a la convivencia con los vecinos o con el prójimo, cómo qué hacer cuando había un robo, cuando había una muerte, cualquier cosa. Dios mismo estableció eso en su pueblo. Y lo que está eso para qué? Para regular, manejarse. Entonces, cada uno de esos entes es como una institución para manejarse debajo de esa institución. En el contexto de las naciones, están establecidos así. Y aquí hay, donde vivimos, en el país donde vivimos, tenemos regulado todas las cosas, o la mayoría de las cosas, y siempre se están haciendo normas y reglas y leyes para atacar nuestra rebelión. Y buscar la forma de someternos, porque como nosotros voluntariamente no lo hacemos, todas esas cosas buscan presionarnos a que hagamos lo que deberíamos hacer para una sana convivencia. Y entonces viene la represión y viene a razón de nuestra rebelión. En todas las áreas eso es una realidad. Y otra vez, tomen la exhortación, asumir la responsabilidad de lo que Dios ha dicho. Porque como dice aquí, por causa del Señor, no por los sinvergüenzas esos que están haciendo lo que hacen, sino por causa del Señor. Lo que vemos en las Escrituras es que Dios es soberano. Lo que vemos en las Escrituras es que Dios ha establecido todas las cosas y los gobiernos, no importa qué gobierno sea. Puede ser un gobierno democrático, puede ser un gobierno comunista, puede ser un gobierno imperial, puede ser un gobierno dictatorial, no importa. Dios pone y quita reyes en cualquiera de los gobiernos que existen. No importa cuál sea. Puede pensar en el país, la nación, el imperio que usted quiera. Eso es claro en las Escrituras, que Dios lo hizo así. Es más, el primer rey que él puso en su propio pueblo, lo puso él, aun cuando eso no estaba
él de acuerdo con eso. Él dijo, porque ellos quieren, el pueblo le dice a Samuel, oye, ponnos un rey así como todas las naciones. Y Samuel va y le dice a Dios, mira, están pidiendo esto. Bueno, no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No quieren que yo reine sobre ellos. Pero aún así, Dios reina a través de esos reyes. ¿Por qué? Porque Él los pone. Y no importa cuál sea. Él los pone. ¿A quién puso? Puso a Saúl. Direccionó a Samuel para que fuera, el que voy a poner es aquel. Ellos creen que lo están escogiendo ellos, pero yo soy el que los voy a poner. Y tienen un propósito. En la mente de Dios el propósito está claro. Él es soberano en todo eso. Eso es algo que nosotros no debemos pasar por alto en el contexto de lo que se viene diciendo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo cualquier rebelión es contra Dios. En la persona que Él ha puesto para gobernar o como autoridad. Cada vez que pasa el tiempo nosotros obviamos eso. Y creemos que nos vamos a salir con la nuestra. Y nos creemos más sabios. Y eso es muy común. Pero siguiendo la línea, Dios puso este rey. Y Él ponía, quitaba en su pueblo, en todas las naciones. Muchos de los que aparecen de otras naciones registrados en las Escrituras reconocen que Dios fue el que los puso ahí, que les dio todo su reino y todas esas cosas. Y que después se lo quitó momentáneamente para mostrar que Él es el dueño de la tierra y que Él es el soberano y que Él reina sobre todo y le da el reino a quien Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Y el propósito era que entendieran eso. Estamos aquí haciendo un intento más, entiendan eso. Eso está organizado por Dios. Y nuestra rebelión va a ir directamente hacia Dios. No es hacia lo que está al frente, no es hacia los agentes. Porque si Dios ha dicho, sométase a eso, eso es claro. Es más, yo estoy recordándole y otra vez que le estoy diciendo como exhortación porque no estoy diciendo nada nuevo. Pero nuestra rebelión nos obliga a estar estimulando y recordando y exhortando y animando. Asumamos la responsabilidad de lo que Dios tiene montado. Nada funciona mejor que eso. Pero nuestra rebelión nos lleva a pensar que sí. Y recuerden, en el contexto, pongo unos ejemplos aquí, en el contexto de las relaciones y de lo que está establecido. Hay muchos hijos que se creen más inteligentes que los padres. Y en algunos casos es posible que sí lo sean. Digamos que ellos son más inteligentes que los padres. Pero los padres son la autoridad. Los padres son los responsables. Y por muy sabiongos que sean esos hijos que usted tiene, usted será responsable en la casa. Y no tiene que discutir las cosas con ellos ni pelear con ellos. Dios le ha dado a usted la responsabilidad. Pero si usted mismo no lo asume y hace ver lo que es, no van a aprender los hijos de eso. Usted mismo está patrocinando la rebelión y alimentando la rebelión. Y eso úselo en cualquier cosa. No crea que es con ciertas cosas en particulares. Eso es muy largo. Me gustaría quedarme aquí con algunos detalles de eso, pero nosotros tenemos en el sistema nuestro que alimenta eso. Los hijos, ellos deciden qué es lo que van a comer, cuándo lo van a comer y de qué manera lo van a comer. Eso está organizado por los padres. Bueno, no nos vamos a caer en los detalles. Ya usted sabe cuál es el lío que usted tiene en su casa. Dios pone todos los reyes, emperadores, presidentes, gobernadores, eso está establecido. Y lo que dice en el Proverbio 21:1 es que el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. No importa a quién ha puesto. Lo ha puesto para hacer a través de ellos lo que él quiere. Sea para juicio, sea para disciplina, sea para beneficio, para lo que sea. Pero no existe
una autoridad o una persona que esté ejerciendo poder en este mundo que Dios no lo haya puesto allí. No existe. Y si existe, entonces Dios no es Dios. Y si existe, entonces lo que dice la Escritura es mentira. Pero no es así. No es así. El asunto es que nuestra rebelión nos lleva a pensar que no, ese de pronto Dios no lo puso porque tal cosa. Pero ese es mi pensamiento, que pretendo que vaya por encima del pensamiento de Dios y que debo quitarlo de ahí y asumir la responsabilidad. El mismo Cristo le dijo a Pilato, cuando él estaba interrogando en ciertas cosas, él le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dado de arriba. Y Cristo reconoció todas las autoridades. Él se opuso a algunas cosas. ¿En cuáles cosas? Aquellas que estaban en contra de lo que Dios había establecido como una orden para que Cristo hiciera. Pero en todas las demás cosas Él se sometió. No se sometió en las cosas que estaban establecidas por Dios. ¿Por qué? Porque hay una norma, hay una autoridad suprema para nosotros, que no importa cuál sea la otra autoridad acá. Que hay veces termino sometiéndome a lo que están acá, no por lo que Dios dice, sino porque me presionaron tanto que si no hago esto me quitan el trabajo. Si no hago esto, entonces no voy a tener este privilegio. ¿Por qué no lo hago por causa del Señor mejor? Y no esperar hacerlo por causa de un impío. Son cosas que a veces no tienen sentido en lo que Dios tiene establecido. En todo esto, lo que presenta el texto, y de manera rápida voy a hacer un resumen, es que nosotros, después que Dios ha hecho lo que ha hecho por nosotros, y eso es claro en todos los pasajes anteriores de lo que hemos hablado, viene hablando de lo que es la salvación y los privilegios que nosotros tenemos. Después va a decir, entonces, ahí en eso dice que somos extranjeros, que no somos de este mundo, pero que estamos obligados a ciertas cosas que están establecidas en este mundo, en tanto no vayan en contra de las Escrituras abiertamente, no en contra de nuestros caprichos, porque hay veces estamos luchando más con los caprichos nuestros y porque el gobierno establece cierto tipo de cosas que me fastidian en mi deseo, en mis intenciones y en mis inclinaciones carnales. Y eso lo tenemos todo, pero eso no nos da autoridad para ir en contra. El texto, versículo 13, habla del mandato en sí. Dice: por causa del Señor, someteos. Y la motivación es el Señor. Por causa del Señor, someteos. El sometimiento, os recordamos otra vez, es el estar bajo la orden o bajo de aquellas cosas que están establecidas en un orden, un ordenamiento como en el hogar. Someterse es estar bajo las directrices de aquellos que Dios puso para direccionar el hogar. Aquellos que Dios puso para direccionar en la empresa, en el gobierno, en la iglesia, en cualquier lugar. Es estar sometido o subordinado a lo que ellos tienen establecidos. Lo que ellos tienen establecido. Cuando eso que está establecido va en contra de las Escrituras, no estamos obligados. Pero tampoco estamos llamados a pelear con ellos. Que ese es uno de los líos que hay. Y es parte de la rebelión. Y en el contexto de lo que el gobierno, y hay muchas cosas que van en contra de las Escrituras. Yo decido, o echo a un lado mis principios y hago lo que se me está pidiendo allá. O digo, no me voy a someter a eso. No, eso lleva a cárcel, no hay problema, lléveme a la cárcel, pero yo eso no lo voy a hacer. Esa debería ser, y eso es lo que está establecido en las Escrituras. Sin embargo, nosotros entonces vamos a levantarnos en armas. Vamos a hacer protestas, y hay protestas que están legalizadas, pero en medio de eso hay otras cosas que es parte de la rebelión.
Y es toda esa cuestión belicosa que hay alrededor de esas cosas. Y la gente no lo hace, no, sí, yo voy a protestar. No, la gente en el fondo tienen y ya van armados, van con piedra, con una cantidad de cosas. Esa es parte de la rebelión. Y en el país que nosotros tenemos, así no cumplan los gobiernos las cosas que tenemos a las cuales podemos acudir para hacer valer nuestros derechos, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos dificultades entre nosotros porque a veces uno está en una dificultad con alguna persona o algo donde se requiere la intervención de la policía y uno dice, no, ¿para qué ir allá? Que ya no van a hacer nada. Pero eso es lo que está establecido. Eso es lo que está establecido. No está establecido que usted haga justicia por sus manos. Si usted es hijo de Dios, o usted va allá o usted se aguanta la cosa. Pero si es un hijo de Dios rebelde, no, ni voy a ir allá ni me voy a aguantar la cosa. Yo voy a ver cómo lo hago. Bueno, va en contra, abiertamente. Y dígalo así. No justifique la cosa. Porque usted tiene la libertad de ir en contra de eso, pero no lo justifique pensando que lo está haciendo bien, porque no lo está haciendo bien. Yo voy a hacer esto y esto y esto, yo sé que Dios no está a favor de esto, pero yo eso no me lo voy a aguantar. Dígalo así, pero no diga, no, lo que pasa es que el gobierno tal cosa, no se escude en eso. ¿Usted cree que Dios no está vigilando lo que está haciendo el gobierno? ¿Usted cree que Dios no está vigilando lo que está haciendo el policía, cualquiera de esas personas? Dios los tiene vigilados. Y la venganza es de Él, en ese y en cualquier otro contexto. Nosotros no podemos decidir, y recuerden lo otro, nosotros deberíamos estar anhelando una ciudad celestial porque esta no es la nuestra. Entonces no pretenda imponer sus condiciones en un lugar donde usted es extranjero. Porque lo que dice las escrituras es que nosotros anhelamos una ciudad, anhelamos. Oye, estoy padeciendo aquí por esto, por eso es que estoy anhelando aquello. No estoy haciendo fuerza para que se cumplan aquí mis cosas, no, porque yo estoy aquí como extranjero y aquí no puedo hacer, pero yo estoy anhelando llegar allá porque allá sí voy a disfrutar. Pero eso es bonito cuando uno se lo aplica a otros. Pero cuando estamos en situaciones donde Dios nos permite la oportunidad de mostrarnos como lo que somos, hijos de Dios obedientes, no lo hacemos. Porque no es otra cosa, no es ante esas personas. El texto dice, por causa del Señor. Porque aquí nada nos puede estimular a hacer eso voluntariamente. Nada. Todo lo que se hace aquí nos estimula es a hacer lo contrario. Y Dios también lo tiene planificado así para que usted decida hacer lo que es grato delante de Dios por causa de Él y no por ninguna otra causa. Y eso aplíquelo a cualquier sistema donde hay autoridad o establecimientos ordenados a quienes debemos estar subordinados. El texto habla de la motivación, es el Señor. Ahí se habla del rey, eso se habla del supremo, el que había un emperador. Después habla de los gobernadores, son los que están distribuidos en las provincias en ese momento y que se encargaban de regular las cosas, como dice ahí el versículo 4, están enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, y es posible que ellos no hagan eso, pero no se les quita su autoridad y su responsabilidad. Así hagan lo contrario de lo que dice aquí que deberían hacer, porque esa es la excusa de otros. Ahora, si Dios le dice que cuando ellos se portan así, ustedes, bueno, hágalo, pero si no lo dice, no se excuse. Pues yo le digo a la gente, no es que no lo hagas, sino que no digas que está bien hecho. Porque el asunto es que las personas están haciendo eso que va en contra de esa escritura y quieren justificarlo como si eso Dios lo aprobara. Y yo otra vez digo, usted tiene la libertad de hacerlo, pero no justifique la cosa, no diga que está bien. Dígale, hombre, Dios dice que eso no está bien, pero yo no me lo voy a aguantar y voy en contra de Dios. Pero no se engañe usted ni pretende engañar a otro. El texto presenta después unas razones
de por qué deberíamos estar sometidos. Versículos 15 y 16 presenta razones de por qué deberíamos estar sometidos. Y ahí dice, porque esta es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que uno esté sometido a lo que Él tiene establecido. Sea eso o cualquier otra cosa, no importa cuál sea. Aquí está hablando del contexto de la autoridad y el contexto del sometimiento a la autoridad, a lo que está establecido aquí en el mundo, donde debemos estar sometidos a muchas cosas. Y esto, que es una de las cosas que más se enfatiza aquí en este libro, en el momento en que se dijo, fue muy fundamental, porque el que estaba, el emperador, era Nerón. Y había persecuciones, habían dificultades para someterse al gobierno, por la razón de la condición de ser creyente. No es como ahora, porque aquí ahorita uno tiene hasta derechos y hay para las iglesias. Allá no. Allá había persecución por ser creyente. Aquí no, nosotros no tenemos esa dificultad. Allá, el mismo que escribió esto fue muerto por el imperio. Y por eso, él dijo, sométanse a esto bajo cualquier circunstancia. Y podemos decir que fue hasta un ejemplo de estar sometido hasta la muerte, porque él murió en manos, se dice que del emperador mismo, que todavía estaba Nerón como emperador. Pero, ¿qué es lo que se presenta? Que por causa del Señor y por entender que la voluntad de Dios es que yo esté bajo esto, independientemente de las consecuencias, es lo que debo hacer. Ahí dice que la mentalidad del creyente debe estar sujeta a lo que Dios dice, porque dice ahí que haciendo bien, que hace bien, lo que va de acuerdo a la voluntad de Dios, lo que va siendo motivado en nosotros por el mismo Señor. No estoy de acuerdo con esto que está haciendo el gobierno, pero esa es la autoridad que tú pusiste ahí. Ahora, ¿me está mandando a hacer algo que va en contra de la Escritura? No, ahí sí no. Pero en otras cosas que no van contra las Escrituras, estamos en rebelión contra Dios. No estamos en rebelión contra ninguna otra, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y las circunstancias en las cuales nos vemos envueltos cada día son circunstancias que Dios tiene planificadas y ante las cuales nosotros vamos a mostrar si estamos dependiendo de Dios o no estamos dependiendo de Dios, haciendo lo que debemos hacer en cada uno de esos instantes. ¿Qué es lo que cómo vamos a responder ante esa situación? En este contexto está hablando de la relación con lo que está establecido, cosas con las cuales en su mayoría no estamos de acuerdo, pero el hecho de que no estemos de acuerdo no nos da la autoridad para ir a oponernos y a resistirnos y a hacer rebeliones en contra y levantarnos en armas. Otra vez, Dios sabe y cada uno de ellos va a dar cuenta, porque Dios así lo tiene establecido. Haciendo bien, hagáis callar. Bueno, todo lo que estaban diciendo esas personas allá en cuanto a los creyentes, ellos debían tener una vida sometida a Dios, que evidenciara un carácter que era benéfico para las demás personas. No solamente ellos podían ser alabados porque estaban cumpliendo la ley, sino que era algo más que eso. Era que ellos eran personas productivas, beneficiosas a la sociedad donde ellos estaban metidos. Y ahí dice, hacer callar, y eso es como amordazar. Eso se usa literalmente de los animales que le ponen un bozal para tapar la boca, o amordazar para que no salga. ¿Y eso cómo? La conducta nuestra hace que la gente no hable tanto, o a lo menos van a hacer lo que están diciendo, va a quedar desmentido. Es la idea. Porque de nosotros van a hablar mal de muchas maneras, y haya razón o no haya razón. Versículo 16 habla de que aunque tenemos libertad para actuar,
en todos esos contextos, como muchos de los que estaban allá, acudían o apelaban a ciertas, vamos a decir, como derechos que tenían, los hacían valer. Y la extensión para los hijos de Dios, hombre, usted tiene derecho a eso, pero no esté usando esas cosas en su rebelión para complacer un gusto. Haga lo que Dios dice que está haciendo, que eso trae un mejor provecho, trae un fruto diferente y que es eterno. Algunos, y eso también es común hoy, usan la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Y ahí se dice, es como, hombre, la Biblia no me dice esto, pero entonces yo tengo libertad. Entonces es como cobijarse, la idea de esa es cubrirse con algo. Me acuerdo hace 1000 años alguien que me preguntaba por allá, un joven que preguntaba, no, pero ¿qué hay problema con el baile? No, no hay ningún baile, no hay problema con el baile. Puedes bailar. Y siguiendo la conversación, ¿y qué música te gusta? Vamos a bailar. Yo no sé bailar, por si acaso. y vamos, aquí en la casa no. Pero entonces, no, pero es que eso es chévere en una discoteca. Eso es chévere en una miniteca. Las luces están bien, entonces no es el baile. No es el baile. Mira todo lo que hay en el ambiente de esa discoteca. La perversión que hay ahí. Las drogas que hay ahí. Entonces el problema tuyo no es de bailar. Si fuera por baile, tú buscarías una muchacha y pones aquí tu fundín y te pones a bailar. Pero no, porque no es el baile en sí. Pero uno puede escudar, no, como la Biblia no dice nada en contra del baile. Pero en el fondo no es el baile en sí. Y en eso tenemos una lista de libertades que las usamos para cubrir nuestras malas acciones. Y que en el fondo sabemos que está mal. En el fondo sabemos que está mal. Lo último que aparece ahí del versículo 16 es que nosotros debemos funcionar. Aunque somos libres, debemos funcionar como personas que estamos esclavizadas a lo que Dios determina. Entonces no es lo que yo quiero. Yo no quiero estar sometido a muchas de las cosas que el gobierno dice ahora. Pero por causa del Señor yo lo hago. Eso no me va a hacer daño. Más bien me va a beneficiar. ¿Por qué? Porque es por causa del Señor. Creo que hay muchas cosas de esas que están desfasadas. Muchas de esas cosas que no tienen sentido. Pero Dios ha dicho que aún esos sinsentidos lo está haciendo alguien a quien Él le dio sentido de autoridad y de control. Y que yo no lo hago, como dice ahí, a razón de ellos, sino a razón del Señor. Y otra vez, cuando me ponen cosas que van en contra de las Escrituras o abiertamente me mandan a hacer cosas que Dios no aprueba, digamos que aquí que se dé la ley, se autorice y aún le den orden a alguien, oh, usted hay que hacer de todo, bueno, lo que se habla hoy, lo que pelean en muchas partes de el aborto. Y hay una ley, dice que usted le dice, te debe, no, si no va a ir preso, bueno, voy preso, pero no voy a hacer eso, porque eso va en contra de mandatos explícito en las Escrituras, y en eso hay una lista de cosas que en estos momentos no vamos a tocar. Al final, versículo 17, se da un resumen general. Dicen, honrad a todos, y la idea es de tener el valor a cualquier persona. Nosotros no somos más que ninguna persona, ni menos que ninguna persona. Es valorar. Dice honrar es tener el precio, valorar, estimar a los demás como Dios les ha puesto. No como la sociedad le ha puesto aquí el valor a cada uno, sino como Dios los tiene establecido. Y en ese sentido nosotros ni somos más ni somos menos que ninguna otra persona, y por eso no debemos menospreciar. Y ahí eso está relacionado
en un contexto a razón de que fulano, que es el presidente, pero ese de dónde salió, o fulano que es el alcalde, o fulano que es el tal, no importa, no importa, es valorar, por un lado, a la persona, por otro lado, va a hablar de la entidad. Ahí, amada a los hermanos, y el énfasis en ese contexto de la historia, con todas las persecuciones que tenían, es muy fundamental, porque se les está pidiendo que ellos se estén acercando y beneficiándose mutuamente para soportar todas las cosas que estamos padeciendo. Y eso es una inclinación favorable hacia otros que está relacionado con el sometimiento a los demás también. Se habla de temer a Dios y eso está hablando de la reverencia respetuosa que se debe tener a Dios. Y al final habla de, dice, honrar. Y es el mismo término anterior de reconocer la autoridad que ellos tienen, dar el valor a esa autoridad. Pero se dice que con Dios es algo supremo, algo de reverencia, reconocer lo que Él es. Amados hermanos, nosotros, en el contexto donde estamos ahora, vamos a ser provocados a muchas cosas. Y nosotros decidimos. El asunto es que debemos decidir motivados por el Señor, a causa del Señor. El asunto es que debemos decidir entre esas cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso está relacionado con el querer de Él. Dios quiere que nosotros estemos sometidos a unas cosas. Piénselo, cuando usted pone a su hijo a hacer algo que él no quiere. Pero al final usted sabe que eso le beneficia. Y lo pone a comerse algo que él no quiere, pero usted sabe que eso le beneficia. Y le da unos medicamentos que él no quiere, pero él sabe que le beneficia. Que no quiere ir para el colegio, pero usted sabe que eso le beneficia. Así Dios nos tiene en una cantidad de cosas que es para nuestro bien. Pero nosotros pensamos, como piensan esos hijos suyos, que eso no es para nuestro bien, sino para nuestro fastidio, nuestro mal, y eso debe quitarse de ahí. Pues Dios no lo va a quitar. Y nosotros deberíamos humillarnos y reconocerlo. Es lo mejor que has puesto. Dame fuerza para estar sometido a eso. Voy a orar. Padre bueno, te doy gracias por tu palabra, por permitirnos, Señor, recordar una vez más este tema del sometimiento a lo que tú has establecido. Reconocemos que tenemos tendencia a la rebelión en cualquier contexto donde deberíamos estar sometidos, porque tú así lo has ordenado. Y rogamos, Señor, que nos permitas tomar decisión para estar sometidos hasta el límite, Señor, de lo que es tu palabra. No permitas que estemos sometidos en cosas que abiertamente van en contra de tus principios, de tu palabra, de tus mandamientos, Señor. Guíanos a ser sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén.